tal, amigos de Tendencia Legal? Muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles 17 de marzo de 2021. Un gusto estar aquí en INACIEP, una quincena más, ¿verdad? Nuestro programa quincenal. Y el día de hoy con un tema, digamos, salirnos un poquito de la habitualidad que manejamos en los temas del derecho, ¿no? En los temas en que nos metemos a análisis de marcos legales y toda esta parte. Creo que es a veces, y por eso lo pensamos así en Tendencia Legal, hablar un poquito más de la parte a veces que se correlaciona con el marco del derecho, como lo es el tema del arte, ¿no? El día de hoy vamos a platicar, como bien dijo nuestro anuncio, arte, derecho y derecho al arte, porque creo que el arte ha sido una función fundamental en el derecho a través de los siglos, no solamente unos años, a través de los siglos. El arte ha sido una manifestación representativa de muchos temas, ¿no? El día de hoy me acompaña mi amigo, ¿no? Un artista que yo valoro, ¿no? Soy coleccionista de su obra, la verdad me ha encantado, principalmente por temas taurinos, ¿no? Pero independientemente de otros ámbitos que él hace, los que él lleva a cabo su obra, les presento a mi amigo Dante Carro, desde allá desde Querétaro, ¿verdad? Allá nos acompaña. Y bueno, Dante, pues bienvenido, aquí es tu programa Tendencia Legal, si gustas, es artista plástico, dice que envuelto en la locura, me consta que envuelto en la locura, y bueno, pues bienvenido seas, Dante, aquí a tu programa Tendencia Legal. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias. Sí, soy un artista plástico con tendencia a la locura, pero vamos, o sea, un poquito hablando, introduciéndolos un poco en lo que es este loco que represento ahora, hace 6 años atrás al día de hoy, ¿no? Soy arquitecto como tal de profesión, sí, y dedicado a telecomunicaciones por más de 25 años como project manager y key account manager finalmente para compañías transnacionales. Y alrededor de 6 años decidí agregarme en este camino del arte, sí, haciendo un cambio radical en mi vida, ¿no? Y este camino, obviamente, pues me llevó a conocer a mi amigo Carlos, que lo tengo aquí abajo, no sé por qué lo tengo aquí abajo, pero bueno, por las configuraciones de pantalla, ¿verdad? Pero sí, eso es. Pero nos llegamos a conocer, ¿no? Este mundo es un pañuelo, y nos llegamos a conocer, y una gran persona que ahorita estamos, que me invita a compartir con ustedes esta parte del arte, y hablar del arte, no nada más por medio del arte o en sí, o la parte del disfrute, del goce del arte, sino hablar un poco del aspecto legal del arte, ¿no? El derecho al arte, ¿no? Porque, como bien dice la parte del tema, ¿no? Este derecho al arte que todos tenemos y que está tan olvidado, y no está tan olvidado, o sea, por la parte, digamos, política o gubernamental. Yo creo que está olvidada por la parte social, finalmente, ¿no? Y esta parte evolutiva que tenemos en esta sociedad nos ha llevado por el camino de la intranquilidad del aparato más viable, ¿no? Todo. Y aquí estamos, ¿no? Metidos todos, ¿no? Todos estamos incluidos en esta parte, en una pantallita de 6 pulgadas, ¿sí? Y el mundo está aquí adentro. Y ahora nos hemos olvidado más de todo, de todo este exterior, ¿no? Cuando yo recuerdo que era niño y yo visitaba un museo, era padrísimo y eras obligado a apuntar todas las fichas técnicas, todas las fichitas del museo. Y hoy día, pues simplemente le tomas una foto, ¿no? Y te quedas con el aprendizaje. La tienes. Sí, exactamente. Y fíjate que, curioso, ¿no? Acá atrás tengo un cuadro de Dante, ¿no? Que me acaba me leyó el pensamiento de algo que le pedí, y me mandaba fotos, ¿no? Me mandabas fotos, y la realidad es que cuando no es lo mismo verlo a través del arte de una foto que verlo a través de una representación real, ¿no? De tenerlo, ¿no? Le ves y ahora que lo ves y lo ves y le ves y le ves detalles, esa es la realidad, ¿no? Creo que eso ha pasado, ¿no? Eso ha pegado mucho en los temas del arte, y creo que por ahí podemos empezar un poquito, Dante, lo platicábamos antes de entrar al aire. ¿Qué problemas encuentra el artista? Es decir, estos temas de carácter legal, estos temas de plagio de obras, ¿cuáles son los principales problemas que tú percibes, independientemente de los elementos sociales, económicos, que se debe de reforzar el arte en México, que se debe de reforzar en cuidado del propio artista, porque también vamos perdiendo muchos artistas, ¿no?
A veces hablamos, yo te escuchaba en un video que tú tenías por ahí, de esas pláticas que llevas, de que a veces se valoran digamos que a los VIP, ¿no? A los VIP, pero se deja abajo o muchos artistas no llegan a esa consolidación. Yo creo que mucho es la parte estructural del propio sistema, ¿no? Que no hay un sistema de respaldo para el artista. Pues fíjate que yo creo, al contrario, yo creo que hay un respaldo del sistema bastante robusto para el artista. La cuestión es que el artista, bueno, por naturaleza, tiende a encerrarse en un mundo muy pequeño y no se abre mucho más a estas tendencias o mucho más estas cuestiones, digamos, más generales, ¿sí? O sea, los artistas nos creemos, bueno, no me quiero incluir, pero quiero incluirme en este momento, creemos, ¿no?, que somos tocados por la mano de Dios, ¿sí? Y estamos con esta cuestión de que somos inalcanzables, ¿no? Y creemos que todo el mundo nos tiene que rendir pleitesía, ¿sí? Y todos nos tienen que dar y nos tienen que aportar, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo muchos amigos en esta sociedad artística que dicen, ok, es que el gobierno no se apoya, es que el gobierno no nos proporciona espacios, es que el gobierno, bueno, y es que el gobierno, y es que el gobierno, y es que el gobierno, y quiero decirte y quiero comentarte, por ejemplo, hablando del marco legal, que realmente el gobierno tiene esos apoyos, que tienen un presupuesto destinado a la parte de la cultura y el arte, ¿sí? Pero también los artistas no lo aprovechan. O sea, nos quejamos mucho que no está el apoyo, pero no lo aprovechan. ¿Por qué? Por flojera. Soy franco en ello. Yo soy bien directo. Es por flojera. ¿Por qué? Porque tienes que agarrar y llenar una serie de requisitos, una serie de papeleos para poder obtener un espacio, para poder obtener una ayuda económica. Pero decimos, no nos ayudan porque nada más queremos presentarnos, ¿no? Y decir, soy artista plástico, necesito dinero. Pues no, papá, o sea, necesitas trabajar. Como ¿no? La mayoría de los sectores, ¿no? Como la mayoría de los sectores, exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, y ahí empezamos a hablar de una de las cuestiones que quería tratar, ¿no? De este aspecto legal, porque finalmente, por ejemplo, todos los espacios públicos que te otorga el gobierno son gratuitos para el artista. Ajá. En la parte de este presupuesto económico que ofrece el gobierno es para sostener este tipo de espacios. Entonces, si tú logras obtener un espacio, logras obtener este lugar para poder exponer tu trabajo y demás, es completamente gratuito. ¿Qué sucede? Obviamente vienen estas sociedades, este tipo de representantes artísticos, ¿no?, que llegan a estos lugares con mucha antelación, apartan todas las fechas, las tienen saturadas. Entonces ahí empieza, ese submercado, ¿no?, el mercado oscuro del arte, ¿no?, que aparte de ser, yo le pondría como de cucaracha de barril, ¿sí? Porque es una economía, una subeconomía muy pequeña, porque finalmente, por ejemplo, los artistas emergentes que empezamos, ¿sí?, te invitan a exponer y obviamente te cobran una cantidad que, digamos, no sé, por decirte 500 hasta 1,000 pesos por cada artista para poder exponer en un espacio público, llámese casa de cultura, museo, lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, invitan a 50 artistas y hablemos de 500 pesitos nada más por cada artista, tú estás hablando de 25,000 pesos de entrada para exponer un mes en un espacio público, donde realmente, por ejemplo, ¿quién te va a ver? Pues la comunidad artística, porque finalmente es las sociedades artísticas o las sociedades de comunicación artística, lo único que hacen es compartir una inauguración, un vinito de cortesía, muy corriente, por cierto, ¿no? Y tómate la foto y ya, y agrega una exposición a tu currículum, ¿no? Pero finalmente, volviendo al aspecto legal, no existe ningún compromiso de la promoción de tu trabajo, obviamente tampoco ni de la venta hablemos, ¿no? Porque sí, o sea, firmas un documento, ¿no?, donde tú estás inscribiéndote en esta exposición, donde también aceptas que si la obra se vende, tú le das un porcentaje a este representante, lo cual pues obviamente pues, no tiene ningún sustento legal. ¿Me explico? Sí, claro.
ese submercado de explotación, lo quiero poner con esas palabras, del artista emergente, se da. Y finalmente nos acostumbramos a vivir en ese subsistema. Y no buscamos más opciones. Claro, oye Dante, y hablando de ese marco de subsistema y este tipo de exposiciones que a veces se hacen, el tema del resguardo de la obra, me quiero decir, a este tema de copyright, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que también ¿Sí? se da mucho que es todo un tema que se afronta, me tocó ver un asunto no hace mucho de una obra de importancia para una empresa grande, en la cual fue literalmente cambiada en donde se llevaba parámetros del marco, es decir, cuando le llevaban a enmarcar, hicieron la reproducción como iba en cristal y toda esta parte, y creo que esa es una problemática, ¿no? El hecho de que el artista no tenga la costumbre de registrar su obra, no tenga ese sistema, por ejemplo, que tenemos a través de la ley de derechos de autor, en el cual puedes llevar a cabo el registro de obras litográficas, fotográficas y demás, genera esa problemática, ¿no? Es decir, el artista, como bien lo dices, no hace uso debido de los pocos o muchos marcos legales que se tienen para resguardar su propia obra. Y creo que cada vez es más importante, ¿no? Fíjate que No sé tú qué piensas ahí. es una parte muy sensible, sí, ¿no? La cuestión de la parte de los derechos de autoría de tu obra, ¿no? Porque finalmente sí, o sea, tienes que de alguna manera legalizar la parte de tu autoría ante todo el mundo y ante todos los demás, ¿no? Para evitar la parte de las copias, la parte de la sustitución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente la cuestión, el problema que existe te voy a decir, el principal problema que existe en la parte del arte o de los artistas es que, siendo muy sincero, muy franco, el artista no le quiere invertir. Ajá, no le quiere invertir un peso. O sea, soy franco en eso, no le quiere invertir absolutamente nada. Y obviamente si tú tienes esta parte, porque la cuestión de derechos de autor, antes de que te defienda, porque obviamente te va a defender contra la parte de la usurpación de tu persona en la cuestión de la representación de tu arte, pero te va a dar armas o te va a dar más sustento, te va a dar herramientas de valor a lo que es tu trabajo. ¿Cuál es el problema que tal vez yo le puedo ver en la cuestión de derechos de autor, ¿no? Por un artista plástico. Pongámoslo así, ¿no? Yo me voy a los derechos de autor de un literato, de un escritor. Finalmente un libro lo escribe, no sé, tal vez 2, 3 años, o tiene varias obras que está trabajando al mismo tiempo, pero finalmente saca una obra al año, una obra cada 2 años, etcétera, etcétera. Pero los artistas plásticos estamos un poco locos, ¿sí? Y hace cuenta, o sea, si yo me pongo en un día de locura del Dante, o sea, yo me puedo aventar 40 obras en un día, ¿no? Digámoslo así. Y empezamos a trabajar, digamos, como le decimos a veces, bocetos, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, con los grandes maestros o la gente que vende o que es muy cotizada, un boceto que hiciste en 2 minutos los están vendiendo en $300,000, hablando de un boceto de Picasso. ¿Me explico? Entonces, llevar todo el copyright de cada una de tus cosas, ¿no? Y hablando un poquito de Picasso, como que era una persona súper inteligente, y lo que me encanta más de él, aparte de su obra, es la parte como persona inteligente, cómo manejaba las cosas. Era tan específico en la manera de su trabajo que registraba el corte de sus uñas y el de su cabello. ¿Me explico? Lo numeraba y lo fechaba. Ajá. Ahora, él al principio, en el año 1900, cuando empieza a llegar a París, vende sus primeras obras para una galería en 200 euros, con el primer marchante, y no se dedica nada más a la cuestión de quedarse con ese marchante, sino ya cuando empieza a crecer y empieza a hacerse más fuerte, tiene diferentes galeristas, diferentes marchantes, etcétera, etcétera, y a ellos los tienen en otro cuarto esperándolo para que puedan entrar a su taller y ofrecerles su trabajo. Ajá. Y él, antes de que, no, es que tú eres mejor, ¿no? Tú eres el primero y te pasas tú primero. No, no, no. Él ya tenía las obras destinadas para cada uno de sus marchantes y aplicaba la cuestión de que algo especial para cada uno de ellos y todos se sentían especiales, ¿no? Pero volviendo al tema ¿no? Imagínate registrar el copyright
de todas las ocurrencias que puedas tener, ¿no? Si yo de repente me levanto y digo, ay, hoy voy a hacer no sé, o sea, se me ocurre, ¿no? Bueno, como ahorita, por ejemplo, primicia, ¿no? Quiero hacer esculturas de mis toros en concreto, ¿no? Entonces empiezo a trabajar en todas esas prácticas y en todas esas pequeñas esculturas o en esos bocetos de las esculturas y se vuelve una locura la parte del copyright, ¿no? O sea, sí tienes que ser muy ordenado para lograr ese tipo de control, ¿sí? Lo soy, ¿no? Y realmente, pero la parte general del artista no lo es. Sí, yo recuerdo, a mí hay dos obras que me gustan, bueno, una obra que me gusta mucho, que son los Arlequines de Picasso, ¿no? Que son de las obras de las más antiguas, antes de que empezara a usar este marco del cubismo, ¿no? El surrealismo. Ajá. No sé cuál de los dos tenemos el correcto, pero él empezó con Arlequines. Sus primeras grandes 3 obras son una colección de 3 Arlequines existenciales, y desde aquellas obras ya venían marcadas, ¿no? Como tú bien dices, específicamente el orden y a quién le correspondía. A mí en materia de obra, de arte, pues es como el primero que se empezó a ordenar, por decirlo de alguna forma. Hasta en esa parte era como un marco, un visionario, ¿no? En esa parte. Y de aquí, digo, cambiando un poquito ahí lo que estamos hablando, la importancia, ¿no? Ahorita también platicamos antes de entrar, de cómo es real, qué tan real es que las obras de arte, en su interpretación, en su admiración, no sé cómo llamarlo, hasta en cómo poder valorarla, ¿no? Es un tema que en materia de leyes está tan apegado, digo, lo platicábamos, digamos, en los temas, por ejemplo, de lavado de dinero, ¿no? De prevención de lavado de dinero, las obras de arte son algo tan marcado, ¿no? Veíamos, decíamos, oye, nadie es un secreto, ¿no? Que la esposa de Pablo Escobar era gran coleccionista y que ella generó que muchos artistas subieran sus propios costos, ¿no? Por el precio que estaba dispuesto a pagar, más que el ofrecimiento. Por ahí alguna vez leí en alguno de los libros del señor, en la cual dicen, es que no es que ellos se los vendieran, ella ofrecía una determinada cantidad para poder acercar. Entonces ella hizo que crecieran muchos artistas a valores y a unas cantidades descomunales, ¿no? Pero creo que aquí es el tema, ¿no? ¿Cómo valorar el arte, ¿no? Los gustos, la calidad de la pintura, la calidad de la obra, el tipo de tela. Digo, sé que todos esos factores instruyen, pero creo que aquí a lo mejor valdría mucho decir, si bien se ha asociado a eso, ¿no? Y tendría que tener un proceso o registro, es ¿cómo valorar el arte, Dante? O sea, ¿cómo nosotros sí vemos cómo puede tener una implicación en un marco legal, como lo es la ley de prevención de lavado de dinero, que nos dice que cuando supere el costo de 400,000 pesos aproximadamente, se tiene que presentar un reporte y demás, pero nosotros como individuos, ¿cómo saber valorar el arte? Es decir, por lo menos, ¿cuáles son los elementos que se deben considerar? Pues mira, realmente como tal, la cuestión, por ejemplo, para valorar el arte, ¿no? O sea, en un marco, digamos, muy colonial, lo quiero poner en una parte colonial, refiriéndome a la parte de la colonia, hay un principio, ¿no? Cuando Amigo, yo sé que el trabajo del artista es al terminar, pero por lo menos decir, oye, como tú hace rato platicábamos, ¿no? O sea, tampoco se trata de que me pongan, como tú me dijiste hace rato, ¿no? La cajetilla del cigarro y el cigarro y me digan que vale millones de pesos, ¿no? O sea, ¿qué elementos? O sea, edúcanos un poquito, instruyenos un poquito a ver, por lo menos vean, dense cuenta de que esto es a lo mejor los temas que se tendrían que ver, como el vino, ¿no? Como alguna vez platicábamos en tu casa, ¿no? El vino tiene algunos elementos que conocer, no quiere decir que eso le dé el valor, pero sí por lo menos que conocerlo, ¿no? Correcto. Mira, muy simple. O sea, lo primero es, ¿cuál es la necesidad o cuál es la función del arte? La función del arte es satisfacer. Tiene que crear una satisfacción. ¿Sí? Por ahí, hace algún tiempo un amigo estaba muy enojado, ¿no? Por una cosa que le habían dicho, y no se enojaba porque le habían dicho que su arte era decorativo, ¿no? Sino se enojó porque él dijo, pues es que el arte, todo el arte es decorativo. Pues finalmente, claro. O sea, esa es su función. O sea, su función es estar colgado en la pared, embellecer el lugar. Esa es su función. Ahora, ¿cuál es la función? Después de esta función básica, la función de uso, ¿sí? ¿Qué es esa? Embellecer. La función principal es lo que te transmite, ¿sí? Si, por ejemplo, tú estás buscando algo que te haga sentir
bien, que te haga sentir paz, que te haga sentir pasión, que te hace sentir empoderamiento. Para eso sirve el arte, ¿sí? Entonces, tú dices, bueno, tal vez yo necesito algo, hablando de esta parte de profesionalismo, de un lugar profesional, por decirlo así, tal vez una compañía que necesita una representación muy fuerte y necesitas un elemento de poder atrás de ti para poder llegar y decirle aquí estoy yo a alguien. Eso es una función del arte, también la comunica y te da esas funciones. Ajá. Eso es lo principal y el arte tiene que comunicar, ¿sí? Porque obviamente si tú ahora vamos a hablar de la parte de decoración y la función del cuadro que está colgado en la pared, pues me voy al tianguis y compro unos Quijotes y los cuelgo. Sí, ya. Cumple su función, correcto. Ajá. Sí, pero no está cumpliendo la función de la parte de la comunicación y de transmitir. Ahora, cuando tú buscas, por ejemplo, tú quieres hacerte un coleccionista de arte o dices, yo quiero entrar en la parte del arte, me gusta la pintura, me gusta la escultura, lo primero que tienes que hacer es buscar algo que te guste, algo que te haga sentir. Y lo siguiente que tienes que buscar es una cuestión de valor. ¿Qué es esto? Que tenga un autor. Alguien, si no reconocido, que tenga una autoría y que tenga una trayectoria. Eso es lo que va a hacer el crecimiento del valor a tu inversión, porque esto es una inversión finalmente, ¿no? Hablando en el marco legal correcto. Esto es una inversión. Entonces tienes que buscar esas cosas. Ajá. No simplemente agarrar y bueno, o sea, así, ¿no? Como decíamos, ¿no? El celular y el encendedor arriba, ¿no? Y es el equilibrio Sí, económico. 300,000 pesos, ¿no? Por el Sí, sí, encendedor, claro. ¿no? Pero finalmente eso es lo que tienes que empezar a buscar, que te transmita, ¿no? Tiene varias funciones, o sea, puedes decir, bueno, ok, me satisface personalmente el trabajo del artista hacia mí, o voy a buscar transmitir algo que yo quiero decirle a los demás sobre mí, lo que te decía, elementos tal vez de poder. Ajá. Pero y ese ha sido siempre el trabajo del arte, ¿no? Es cómo lo hacemos. Ahí tenemos, por ejemplo, los grandes muralistas. Son transmisiones de poder. Es decir, a un país completo, esta es mi historia. Ajá. Pues francamente, pues solamente la mente del artista lo puede meter en una píldora azul, hablando un poquito de la Matrix, ¿no? Para que, Claro. para que toda la gente lo entienda, ¿no? Para que la gente lo meta dentro de su cabeza. Y aún así, los artistas somos bastante mañosos, ¿no? Y metemos otras cosas, ¿no? Muy personales. Ajá, pero finalmente, el valor que tú le puedas dar a la parte del arte, sí, es una cuestión que primero te tenga que gustar y te haga sentir. No vale absolutamente de nada, ¿no? Si tú dices, ok, digámoslo así, bueno, hablando, ¿no? De un gran maestro, Picasso, vamos otra vez con Picasso, ¿no? Y yo tengo un boceto de Picasso, ¿no? Del Guernica, ¿sí? Entonces, nada más estás dándole el valor de la posesión, tal vez, ¿no? Yo lo poseo, yo soy poderoso, yo soy fuerte, yo lo tengo, por ser el boceto del Guernica de Picasso. Adquiere otro tipo de valor, pero finalmente no lo está sintiendo. Sí, el objetivo es distinto, sobre todo en algunos coleccionistas, ¿no? Es distinto. Correcto, Es correcto. es el que poseo y no que demuestra el propio el arte, Es ¿no? lo que me hace sentir, ¿no? Yo lo tengo porque lo quiero tener, porque me siento poderoso, porque tengo el poder para hacerlo, ¿no? Ahí podríamos volver a la parte de lavado de dinero, la parte de esa posesión. Pero Sí. principalmente, pues, sí, o sea, si tú tienes la intención de querer arte, lo primero es que te guste. Y segundo, busca que sea una cuestión de valor. ¿Qué es esto? Que tenga una autoría, ¿sí? Y una buena calidad, ¿sí? No podemos comprar un plátano pegado a la pared, ¿no? Porque no tiene ninguna calidad.
¿no? Sino que el material sea bueno, obviamente, ¿no? Una buena tela, una buena madera, una buena pintura, un buen tratamiento, como yo les hago, ¿verdad? Que les raspo con las uñas y les digo, mira, no se cae. No se rompe. Ajá. Claro, claro. Fíjate que ahorita que tocaste un tema, actualmente, ¿no? Sé si has visto, ¿no? desde las mañaneras, ¿no? A los abogados nos han pues mandado varias ahí, alertas, ¿no? Varias entredichos, ¿no? Entre palabras. Y ahorita que tocaste el tema de los murales, es muy curioso que México, creo que aparte de tener históricamente excelentes artistas, ha tenido magníficos muralistas. Creo que eso no es un secreto para nadie, ¿no? Hemos tenido... Y el muralismo que en México ha generado, ahorita que hablabas de estos elementos de poder, de yo puedo, es que eran pagados para poder llevar a cabo manifestaciones de carácter social, aún por las propias personas que llevan a cabo el pago de esos murales, ¿no? El Teatro de los Insurgentes es una representación viva, ¿no? De no sé cómo llamarlo, a lo mejor me equivoco, pero un socialismo, ¿no? De una lucha de poderes, ¿no? De distintos personajes haciendo frente a ese marco capitalista, si tú me lo permites señalar de esta forma, ¿no? Vemos a través de los principales marcos, como para mí el arte, por eso cuando tuve esta idea, el arte siempre ha estado pegado a las leyes. O sea, en muchas cosas, muchos artistas siempre han tomado, creo en algún momento, un acto de protesta, bajo cualquier tesitura, pero creo que en algunos casos una protesta de carácter hasta legal, ¿no? La utilización, por ejemplo, en el mural de Insurgentes, de la Constitución por el frente de todos, ¿no? Y de sus soldados al lado. Es una representación muy clara. Yo no sé tú qué pienses de estas representaciones que es a través de los marcos o los murales, porque creo que en México eso ha sido como un tema fundamental para los grandes muralistas, ¿no? La protección del Estado, el marco de la Constitución. Sí, mira, fíjate que para serte muy franco, la cuestión de los grandes muralistas, obviamente, pues se terminó hace mucho tiempo. Sí. Realmente, eso fue ahora tenemos otro tipo de pintores de muros, ¿verdad? Pero... Que el graffiti es espectacular, ¿no? Y en algunos casos es. Una cierta comunicación muy buena, pero creo que la cuestión, como bien lo dices, la cuestión de, por ejemplo, los artistas de esas épocas, Diego Rivera, Siqueiros, etcétera, etcétera, estaban muy inmiscuidos, estaban muy empapados en la cuestión política. Finalmente, la parte política, la parte legal, les hizo crecer muchísimo, ¿sí? Porque tuvieron esta relación con esta política y a través de sus ideas, ¿no? Sus ideas de izquierda, principalmente, ¿no? Pero la cuestión política empieza a jalar a los artistas para expresar estas razones, para expresar este tipo de ideologías dentro de los muros, para la comunicación directa hacia el Vox Populi, para que fuera más fácil de entender, ¿no? Por decirlo así. Todo esto es el poder, ¿no? Todo esto es la industrialización y el mundo estamos aquí, ¿no? Pero finalmente, bueno, eso con mucha pena lo tengo que decir, pero eso se ha perdido absolutamente, ¿no? Hoy el muralismo se va a casas de cultura y se va a lugares más pequeños con una interpretación del folclore mexicano, charrería y cosas que creo que harían falta un poco más de gritar, ¿no? De esta situación política, ¿no? Ya me imagino después un mural pintado con un ganso, ¿no? O sea, no sé. Bueno, ojalá con un ganso y no de otra forma que le llaman, ¿no? Porque, bueno. Pues sí, o sea, pero estos grandes cambios políticos eran representados en la parte del muralismo. Ajá, y era una cuestión que en esta parte del marco político, económico, social, recurrían los presidentes, gobernadores, etcétera, etcétera, a los artistas para poderlo comunicar, ¿no? Y si nos vemos un poco más metidos en la historia, eran hasta amenazados para que lo hicieran. Desde los temas religiosos hasta los temas políticos, ¿verdad? Porque también muchos artistas en ese ámbito religioso, ¿no? Miguel Ángel,
bueno, con todo lo que es la Capilla Sixtina y su gran obra de arte, pues amenazado, ¿no? Para llevar a cabo la presentación. Pero lo que es claro, sí, claro, no le importaba hacerlo, no le interesaba. Pero es claro que así como en algún momento, en algunas épocas, el tema periodístico llamado el cuarto poder, si no me equivoco, ¿no? Creo que el artista, bajo esta textura, también era otra forma de confrontar, si estás de acuerdo conmigo, a esos poderes, ¿no? Algo que, como bien lo dice, se ha perdido. Por eso yo digo, bueno, el arte, el artista, en muchos casos los artistas siempre se han asociado, han sido un poco más laxos, ¿no? A otros marcos o problemas sociales. Correcto. Y a lo mejor aquí hay que hacer un cambio, ¿no? O sea, a partir de que también el artista ha tenido una representación importante en otros ámbitos, ¿no? El día de hoy, a través de la pandemia, yo sé que tú tienes una colección que se llama justo 40 días, ¿no? Ajá. Y que hacen marcos de representación. A mí me gusta mucho, tienes una donde vienen varios médicos con cubrebocas y toda esta función. Creo que también es eso, ¿no? O sea, el artista tiene que seguir con esa sensación, porque yo he visto, tú sabes que me gusta mucho esta parte, artistas que no ha habido un marco de manifestación respecto a los problemas de la pandemia o de alguna forma un marco como de reconocimiento, ¿no? Como que siguen encuadrados, como tú bien dices, en que pinto un papalotito, pinto este tipo de cosas, pero a veces el artista también tiene que volver a esa parte en la cual tiene un poder, tiene un determinado poder de comunicación, de sensibilización, ¿no? Respecto a los problemas sociales. Por supuesto. Fíjate que apenas hice un video también en vivo hace poco que hablaba de eso. O sea, yo puse el arte está en crisis. Y yo no hablaba de la crisis económica, sino que estamos ante una crisis propositiva, una crisis creativa. Cuando empezó la cuestión esta de la pandemia, ¿no? Y todos nos encerramos en nuestras casas, ¿no? O la mayoría nos encerramos en nuestras casas, que para un artista plástico pues, no cambia nada. Pero finalmente, por ejemplo, cuando lanzo yo mi colección de 40 días, ¿sí? Y me pongo a trabajar en mi página web, y dije, bueno, este es el momento de empezar a trabajar en este cambio porque no tenemos estos espacios para exponer. Entonces tengo que meter la parte del arte en una exposición virtual. Y dije, bueno, ok, ¿no? Y ahí creé una exposición virtual que se llamaba C19, ¿sí? Arte en la pandemia. Y me creerás la cuestión de la apatía, porque no lo puedo llamar de otra manera, la apatía de mis compañeros artistas plásticos, porque antes de que empezara yo a planear esta exposición, yo veía, obviamente, nuestro medio de comunicación actual, pues obviamente son medios electrónicos, y nadie estaba haciendo nada. Ajá. Todos seguían pintando paisajitos, caballitos, colorcitos, bla, bla, bla. Pero una de las partes principales de los artistas es comunicar al mundo lo que está sucediendo. Nosotros somos testigos, ¿no? Y dejamos ese testimonio gráfico, físico, de lo sucedido durante una época, del sentimiento de las personas, ¿no? De lo que se suscita. Y nadie estaba haciendo nada. ¿Me explicó? Entonces yo les decía, bueno, ok, eres un artista plástico. ¿Y cómo piensas trascender? O sea, ¿cómo piensas tú decir a 20 años después que de ti, hablando, no sé, Francisco Pérez, ¿no? Por ponerle un nombre, Francisco Pérez, como artista plástico, ¿qué hizo en el 2020 en su obra durante la pandemia? ¿Él qué pensaba a través de su arte? Un caballito. ¿Me explico? Entonces... Una calavera, ¿no? Ahora que andan de moda, no comunicaban nada. Entonces, fue un poquito el despertar de ese tipo de cuestiones, ¿no? De pinta algo referente, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás viviendo, cómo lo representas, ¿no? Porque, ok, sí, o sea, nuestra lucha hoy día eterna va a ser simplemente con la parte de la comunicación social, esta globalización, ¿sí? Donde la comunicación verbal, social, física, imaginativa, se da en una fracción de segundo en un scroll. Y no hay otro sentimiento de poderlo comunicar, ¿no? Ok, hoy día hay memes que van a ser memorables y van a ser recordados por una eternidad, tal vez. El del papel de baño, ¿no? Que a principios de pandemia, todos ahí, el papel de baño ahí,
es increíble, ¿no? Que eso es la representación, por eso lo que yo mencionaba, ¿no? Para mí, un artista, un pintor, tiene que manifestar y tiene un poder social muy, muy importante. O sea, yo sí lo he visto a lo largo de los siglos. A mí, por ejemplo, me encanta mucho la obra de la coronación de Napoleón, pero, porque pues, es un retrato de lo que pasaba socialmente. Sin embargo, esa obra tiene, ya ves que tiene está en blanco y negro, a lápiz, el bosquejo en el cual hablan, fuera de la coronación de Napoleón, no recuerdo el nombre, que Luis David pinta hermosamente, que es todas las protestas que había fuera del despilfarro que había en Francia respecto del gasto que se estaba teniendo respecto de la coronación. Él pintó los dos bocetos. Es impactante ver algunas obras, como dices, grandes obras, y tú ves las más grandes obras existentes, yo me atrevo a decir que un 60-70% de ellas son representaciones de circunstancias sociales. Es decir, algunas otras salen a lo mejor por la técnica y el tipo, ¿no? Sin ser un gran conocedor de esto, pero las más grandes obras son representaciones, o bueno, por lo menos a lo mejor las que a mí más me gustan, o alguien va a decir, no, Carlos, a mí me gustan otras, pero son es una representación social. Una de las que a mí me encanta, de las que tú tienes atrás, yo presumo lo que no es mi verdad, de dualidades, que es de dualidades, si no me equivoco, sí. ¿No? Estos caminos que tú haces ahora, en los cuales hay un cambio socialmente. Yo no sé qué tanto quieres referir, por ejemplo, en estas colecciones, pero a mí me sorprende, a mí es de las cosas que yo te admiro mucho, es esta parte en la cual es una representación de un nuevo mundo, algo está sucediendo, es lo que yo percibo que intentas transmitir, ¿no? Es que eso es a lo que yo me refiero, por ejemplo, con la crisis artística. Ajá. Y nos volvemos tendenciosos, ¿no? Nos vamos a la tendencia. Hoy día a alguien se le ocurre pintar a un Mickey Mouse, ¿no? Con un signo de dólares en aerosol. Ajá. Y se vuelve un gran boom, ¿no? Económico, de marketing, de mercado. Y todos empiezan a pintar ese tipo de cuestiones. Pero nos olvidamos que nuestra labor como artistas plásticos es la de comunicar y de decir las cosas. Si yo tengo una idea, o sea, ¿yo qué voy a crear? ¿Qué voy a hacer? O sea, la gran confrontación que tiene el artista plástico es, ¿qué voy a decir ahora? ¿Qué les voy a decir a todos sobre lo que estoy viviendo hoy día? Ajá. Hay momentos divertidos, por eso mismo me puse a pintar un pollo de hule, tenía ganas de divertirme un rato, sí. Pero nada más, o sea, es un rato de diversión. Pero por lo demás, es como yo lo digo, ¿no? Es volviendo a la parte de la pandemia, ¿no? Por eso pinté mi papel de baño, ¿no? En este contexto artístico lleno de colores y demás. Y pues, ¿cómo se limpia la cola un artista, no? O sea, es así de sencillo como el objeto de deseo. En ese tiempo era el objeto de deseo en México. O sea, en el mundo, ¿no? Te sentías potente, te sentías empoderado, sí. Tenías tus 5 paquetes de rollos de papel de baño en el carrito del supermercado. Sí, y bueno, eso generó problemas, o sea, social. ¿Cuántos videos hay de peleas por papel de baño? O sea, eso es un retrato social completamente fidedigno, ¿me explico? Entonces, ¿cómo lo comunicamos? Yo lo comuniqué con una parte de chiste, ¿no? Como una parte de broma, ¿sí? Pero pues, digamos, o sea, y lo voy a volver a decir, ¿no? Sabes bien que luego no me callo, pero no, pues, adelante. Así es de idiota la sociedad. Y finalmente dijimos, bueno, vamos a meternos, sí. Porque lo primero fue lo que dijeron, vamos a encerrarnos 2 semanas, 3 semanas, fueron 3 semanas. Hoy cumplimos un año. Absurdo, ¿no? Hoy cumplimos absurdo, un año. Totalmente. Mis 40 días se convirtieron en 365, ¿no? Pero volvamos tal vez a la parte que estábamos planteando en la cuestión de los artistas mexicanos. ¿Cuántas representaciones de este momento que vivimos hay? ¿No? No las hay. ¿De cuántas se han hablado? ¿Cuáles existen? No las vemos. Sí, porque no, son todos los problemas sociales que ha generado la pandemia como tal, ¿no? Que tiene y que ha cambiado, ¿no?
sustancialmente esta forma de ver la vida, ¿no? Y de ver todo, ¿no? Digo, hablando a lo mejor del tema que nosotros tenemos hoy, arte, derecho, son dos áreas que se tienen que cambiar, ¿no? El área de legal está cambiando, estamos migrando a los marcos tecnológicos, ¿no? Que es un tema importante. Se están perdiendo los sistemas de comunicación social, es decir, el día de hoy sí es práctico, por ejemplo, este tipo, el programa, ¿no? Las conversaciones, las relaciones, pero se ha perdido el marco de la interacción. En el tema, yo lo percibo, en el tema de artes, ¿qué se está representando? Los problemas económicos, realmente, ¿cómo los manifestamos, no? No sé, creo que no es, a mí me ha tocado ver aquí en Ciudad de México, de verdad, a gente estudiando abajo de las antenas de vigilancia, ¿no? Para poder llevar a cabo un marco de conexión, ¿no? Y papás con hijos sentados al contorno, los problemas de carácter educativo que se van a devenir respecto del marco de la pandemia. Yo por eso, digo, reitero, cuando estuve esta idea fue porque creo que son dos áreas que el derecho no puede seguir siendo estático, el derecho tiene que ser cambiante y que el arte tiene que llevar a cabo una manifestación de la problemática social. Es decir, yo percibo que la función tanto del abogado como del artista es cambiar un marco de la sociedad, es llevar a cabo cambios sustanciales, ¿no? Que permeen en la sociedad, unos representándola y otros buscando un mejor camino, ¿no? Ante los problemas sociales que realmente se viven. Por supuesto, tú, como la parte principal del tema, ¿no? El derecho al arte. Finalmente la sociedad tiene este derecho hacia el arte, ¿no? Cuando realmente lo vemos actualmente, el arte como tal en una represión o se ve reprimido en este aspecto de educación continua, ¿no? O desde las primeras etapas, porque ya no lo vemos. ¿No? Al menos, bueno, yo tengo 51 años, ¿no? Y cuando yo iba a la escuela, ¿no? Teníamos cierta empapada del arte, ¿no? Y nos obligaban o nos teníamos que ir a los museos para tener este acercamiento con el arte, ¿no? Y finalmente a los niños teníamos la oportunidad de estudiar arte, artes plásticas, pintura, en los sistemas básicos de educación, ¿no? La primaria como tal, ¿no? En un sistema completamente gratuito, ¿no? Y hoy día, pues, Claro. digamos que estas son las materias extracurriculares, ¿no? Que tienes que pagar por ellas, ¿no? Y no tienes ningún derecho tampoco sobre de ellas, ¿no? Ya es una cuestión de opción, de cuestión de elección. Ajá. Claro. Cuando deja de ser una parte fundamental de la parte de la educación de la población. Entonces, pues obviamente, pues tú sales al mundo, ¿no? Pensando que un plátano pegado a la pared es arte. ¿Por qué? Porque eso te lo dicen los medios de comunicación. ¿Me explico? Entonces, Sí. pero no tienes un marco teórico formado de lo que puedes decir, esto es arte, ¿no? ¿Y cuál es la formación del arte en México? ¿Y de dónde viene? ¿Y cuál fue? ¿Y cómo existió? ¿Y cómo se desarrolló? Y bla, 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 ¿no? Pero lo malo, por ejemplo, del marco teórico de los artistas actuales es que nos vamos a la tendencia, ¿no? Y entonces hacemos este tipo de performance, ¿no? Y cuestiones, ¿no? De apenas una obra, ¿no? Que son rollos de papel de baño apilados, volviendo al papel de baño. ¿Me explico? O unas mesas y sillas de cantina dentro de una exposición, robando tal vez, y lo digo claramente, robando un espacio que puede ser destinado para el arte como tal. Entonces, Claro. todos tenemos derecho al arte, ¿no? Pero también Es correcto. nadie pide que le digan que es arte. O sea, te lo ponen en una sala de exhibición y te dicen, ok, aquí está, ¿no? Mi equilibrio económico representado, ¿no? Y a todo el mundo le dicen, esto es arte, ¿no? Y todo el mundo lo tiene que comprar, ¿no? Y no me refiero a comprar económicamente, ¿no? No adquirirlo, sino comprar la idea de que eso es arte. Y no lo niego Claro. tampoco. Hay muchas ideas o muchos conceptos que digo, wow, es fenomenal, es fabuloso, ¿no? La idea, la parte del impacto del concepto y de esa idea es fenomenal, ¿no? Como concepto e idea. Pero la gente simplemente lo entiende porque se lo dicen que es arte. Pero no Sí, es es correcto. cuestión
del razonamiento, de desmenuzarlo, de entenderlo, para poderlo calificar y valorar. Es correcto. Muy, muy cierto, ¿eh? Muy, muy cierto. Es cierto, muy cierto. Oye, amigo, pues nos quedan unos 10 minutitos por ahí. No sé si, a mí me gustaría, si tienes allá a la mano algo, me gustaría que la gente conociera, ahora sí que hablando de arte, pues tu arte, ¿verdad? Que tengas ahí algo que nos muestres, quizá que nos transmitas, ¿no? En qué has estado trabajando. Digo, yo lo conozco mucho, ¿verdad? Pero soy fanático del trabajo de Dante, la verdad. Entonces, no sé si nos mostraras algunas de tus obras, ¿no? Para que, bueno, pues sepan, mira, está la página de Dante y, bueno, cualquier cosa, pues, la verdad, a mí me agrada, la verdad, sobre todo, y lo digo por el arte taurino de Dante, sé que a veces es un arte muy controversial, ¿verdad, amigo? En esta parte, ¿Sí? pero, digo, no es lo único y que trabaja y, bueno, pues, a mí sí me gustaría que nos presentaras algunas Pues fíjate de que tus obras, ¿no? estoy tratando de compartir la pantalla. Ahí está, es Sí, correcto, ahí sí, está. este es mi página web, ¿no? Lo que, hablando un poco de esta cuestión de, de, de lo que estamos platicando, ¿no? De esta parte de la expresión de que hubo en este 2020, déjame ver, bueno, esta es la página donde puedes encontrar mil y un cosas, ¿no? Y me quiero ir a la colección de 40 días para platicar sobre este mismo tema, ¿no? Colección 40 días, aquí está. Ahí está el pollo. Ahí está el pollo, es correcto. El grito del pollo, ¿no? ¿No? Te digo, es parte de hacerlo un poco divertido, ¿no? Y en esta colección 40 días, pues obviamente están incluidos los toros, ¿no? Porque finalmente es la cuestión de qué es lo que yo estuve haciendo durante esta pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que estuve trabajando? ¿No? Y vamos a ver, yo creo que dentro de las primeras obras, porque en las primeras obras fueron más dedicadas a la cuestión de la pandemia, a la cuestión de esta comunicación de lo que sucedía en esta cuarentena. Ajá, déjame, me estorbo un poquito yo mismo. No sé, vamos a hablar de... Ahí tienes una, ¿no? Ahí tienes esa de 3 collares, ¿no? Que es la representación de unos médicos, No, no, son 3 mujeres, ¿no? como tal. Ah, ok. De, Entonces, yo a mí me encanta, a ver si encuentras ahí los cubrebocas, a mí se me hace algo muy, muy representativo, la verdad, sobre todo por la función, como dices, ¿no? Enaltecer al médico, ¿no? Todo lo que está viviendo, bueno, todo el sistema de salud, que creo que es muy importante. Ya han salido como 4 míos, amigo, ahí. sí, 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 han Este, salido... Es que me puse a trabajar mucha parte de los toros, ¿no? Porque me apasionan, ajá, se me hace... Pero es lo que hablábamos, es esta parte de la representación del artista, qué es lo que quiere decir, ¿no? O sea, sí, o sea, son toros, ¿no? Muchos artistas nos dedicamos a hacer pintura taurina, pero finalmente es una expresión, digamos, muy... esa de sana distancia es preciosa también. Exactamente, mira, por ejemplo, hablando de sana distancia, sí, sana distancia la creé precisamente cuando empezó a salir esta parte de vamos a cuidarnos, todos vamos a cuidar esta distancia, ¿no? Y por ejemplo, lo quise manejar de una manera muy abstracta, ¿no? Muy entendible, muy de palitos y bolitas, literalmente, ¿no? Son palitos y bolitas, ¿no? Ujú. Es la representación de esta sana distancia. Déjame, voy a buscar acá. Ok. Sí, desde la parte de la enfermedad, ¿no? Desde los rojos intensos de la muerte, de todos estamos infectados y cómo puede llegar a la sanación total, ¿no? De los elementos y los individuos representados por estos pequeños cuadros. Ajá. Claro. Y es una obra que, por ejemplo, puedes decir, bueno, pues se ve linda, está bonita, tiene colores bonitos, ¿no? Se ven bonitos los cuadritos y demás, pero finalmente tiene un fin de comunicación. Ajá. Tiene un fin de poder representar lo que estaba sucediendo, lo que está sucediendo dentro de este México. También por eso ocupé los colores verde, blanco y Blanco y rojo, rojo.
correcto. Claro, la bandera, ¿no? Representando. Sufrimiento nacional. Exactamente, ¿no? Esto es nuestra sana distancia en México. ¿Y cómo podemos llegar a esta sana distancia? ¿Cómo podemos llegar a la sanación? Pues cuidándonos, separándonos, ¿no? Unos somos verdes, otros somos rojos, otros somos blancos, ¿no? Los sanos, pues serán los blancos, ¿no? Etcétera, etcétera. Y llegando a una total, ¿no? Sanación dentro del país, ¿no? Pero quiero buscar, es más, voy a buscar aquí objeto de deseo mejor, ¿no? Sí, más rápido. Objeto de deseo. Déjame. Como no tengo varias pantallas. ¿Qué es este del papel de baño, no? Tan icónico. Me encantan los luchadores, la verdad, también. ¿Está? Lo platicamos. Ese es fabulosa, ¿no? Este Claro. es el objeto del deseo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuántos memes no hay? Deja los memes. ¿Cuántos problemas no suscitó, ¿no? En esta lucha social de poseer el papel de baño? Yo recuerdo que tiempo después salió por ahí de estos textos, de estas ligas, que hablaban de las enseñanzas que dejó la pandemia, ¿no? Y en uno de esos recuerdo que decía, por ejemplo, que es una enfermedad, es una enfermedad clasista, ¿no? Pero me acuerdo que uno de los puntos que señalaba es que el papel de baño tiene más valor que la comida misma. O sea, y eso es real. O sea, la gente no se peleaba por comida, la gente peleaba por papel de baño, ¿no? En esta expresión. Eso que mencionas Sí, es muy correcto. Y fíjate, todo lo que se generó, esta parte de la comunicación alrededor de un simple objeto como el papel de baño, ¿no? Que hasta hubo claro. reportajes psicológicos de por qué la reacción de la gente hacia la compra del papel de baño. Porque te surgía una satisfacción Sí. o una seguridad de poder tener un paquete grande, ¿no? Dentro de tu carrito del mandado, ¿sí? Porque eso te hacía sentir seguro socialmente. Bueno, Claro. ¿no? Y por eso dices este papel de baño, ¿no? Que tiene en esta parte de estos amarillos, ¿no? Le estoy dando el sustento del valor, ¿no? O sea, tanto como el oro. ¿Me explico? O sea, Es que sí, o sea, es que tuvo esa repercusión, oye. Fíjate que acá nos está viendo mi querida amiga Araceli Espinosa, hasta allá está, ya se me fue Dante lo que va, acá está Dante. Una amiga que tengo, Araceli, desde allá de Hermosillo, ¿no? Pregunta que cuándo tendrás una subasta. Digo, independientemente de lo que nos conteste Dante, yo les puse que ahí en la página se está trabajando ahí en Batán Art, ¿no? Dante está trabajando un proyecto de una casa de arte muy interesante. Y bueno, pues ahí tienes una posibilidad. Yo la digo, no tengo problema, ¿no? Vean las características, ahora los invito porque Dante, en este marco de apoyo al arte, ¿no? De fomentar más el arte, crear varios elementos que ustedes pueden ver, pues ahí hay una promoción muy interesante, ¿verdad, amigo? Para el apoyar al arte, ¿no? En algunos temas. sí, correcto. O sea, Y bueno, pues no sé si... mira, de hecho, bueno, dejo de compartir la página Sí, y ahí está. continuemos ahí que nos sigan viendo, ¿no? Sí, en la página web pues, pueden encontrar todo mi trabajo, ¿no? Pero realmente yo creo que hablando un poquito de esta parte de la legalidad y esta parte de que nos debemos a la parte del derecho al arte, es que los artistas debemos de trabajar por este derecho propio y por este derecho social, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer como un artista individual único, un solo individuo, para poder hacer llegar el arte, ¿no? Tal vez mi trabajo y tal vez el trabajo de mis demás artistas plásticos hacia la sociedad. Trabajar en proyectos tal vez que puedan ser autosustentables. Sí, como por ejemplo Casa de Arte El Batán, que nace como un proyecto individual para mi casa, ¿no? Donde voy a vivir. Pero finalmente digo, puedo yo llevar, si me voy a ir a vivir a una comunidad de Querétaro de 1,500 habitantes, ¿por qué no puedo yo llevar la cultura y el arte a esa comunidad? Desde mi casa, sí, ¿no? Pero crear el espacio para que la gente pueda llegar a ver arte, pueda llegar a ver una exposición, llegar a ver a los artistas trabajando directamente con sus obras, puedan tener esos acercamientos, por supuesto que sí, o sea, ¿no? Y tal vez un poco de soñar, ¿no? Pero tal vez puedo ser yo la punta de ese iceberg, ¿no? Donde pueda lograrse una comunidad artística en el Batán Amealco de Querétaro, ¿no?
donde tal vez podamos formar una comunidad artística mexicana y no tal vez la parte de San Miguel de Allende lleno de gringos y canadienses, ¿no? Claro. Que podamos hacer crecer ese tipo de cuestiones. Finalmente, los artistas tenemos un compromiso social, ¿sí? Antes de que ver nuestras satisfacciones, de nuestro trabajo y que tengamos una remuneración económica, también tenemos ese compromiso social, ¿sí? Y nuestro compromiso social se sustenta en una de las partes más conflictivas de este país, que es la cultura. Ajá. Y si nosotros alimentamos esta cultura social a base de basura, ¿qué basofia le estamos dejando a las nuevas generaciones con la parte de nuestra comunicación en el arte? Correcto. ¿No? Eso es lo principal. Por eso te digo, ¿no? Y realmente me siento muy triste porque la comunidad artística no lo piensa en ello, ¿no? Piensa en esta lucha de mascarillas verdes, ¿no? Y pintar monumentos y grafitear, ¿no? Y que si me desnudo enfrente de Palacio Nacional estoy haciendo un acto de protesta y comunicación social. No, señores, o sea, creo que va más allá, ¿no? O sea, creo que la parte de una imagen vale más que 1000 palabras, obviamente, ¿sí? Pero si dejamos esa parte de poder dejar esa huella dentro de esta sociedad, creo que estamos cumpliendo nuestra función como artistas, ¿sí? Independientemente del sistema económico, ¿no? Tenemos que comunicarlo y tenemos que decirlo, pero tampoco nos atrevemos a hacerlo. Bueno, no me incluyo. Claro. Insisto, ¿no? Pero claro, no se atreven a decirlo, o sea, ¿no? Hablando de problemas sociales y problemas políticos, ¿no? Tienes un problema con... No hay empatía. Con el presidente, pues ve y díselo. Ya no tiene fuero, demándalo. Que proceda, ese es otro rollo, ¿no? Claro, pero eso será otro rollo. Pero pues puedes sí, hacerlo. Así es. Es correcto. Pues Dante, muchísimas gracias. Ya estamos por terminar. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, espero que no sea la primera ni la última ocasión. No, me encanta estar hablando de esto. Luego hacemos uno de vino y derecho, ¿no? También, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque yo creo que no todo en la vida es solamente, por lo menos en el ámbito que nosotros nos vemos, es todo solo leyes. A veces hay que aprender y tener siempre esos marcos, en ese marco de amplitud, porque es integrarnos, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y bueno, pues no me resta más que agradecerte tu participación aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Y de verdad, amigos, no se pierdan, de verdad, consulten la página de Dante. Yo dirán que yo estoy viciado, pero es que yo soy fanático de las cosas que hace. Tengo cerca de un año de conocerlo y bueno, he quedado fascinado con muchas de las cosas que ha realizado. Ahorita no se alcanza a ver, pero bueno, si ustedes vieran mi toro, no es tanto el arte taurino que me puede encantar, es la representación viva del toro, se llama La Última Mirada. Y bueno, ahí la pueden ver y es precioso, la mirada del toro es algo increíble. Pero bueno, pues, amigo, muchísimas gracias. No, gracias Cuídate a ti mucho. por la oportunidad. Gracias a todos ustedes, ¿no? Por INACIEP Media, ¿no? O sea, que nos dan la oportunidad de comunicar, ¿no? Y sobre todo, estos temas, para no hablar de tonterías, ¿no? Para no hablar de chicas que regresan la bomba de humo atrás de las trincheras. Hay que ir un poco más allá, siempre es el. Correcto. ¿Vale? Cuídate mucho. Amigos, nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego y que pasen una excelente noche. Hasta luego.